Hola, ¿qué tal? Poderosos y poderosas de las artes plásticas. Bienvenido a este curso de paisaje gratis. Primeramente, suscríbete y comenzamos. En esta fase vamos a empezar por esta zona que es donde viene cayendo la oscuridad. Vamos a empezar con este mismo color que estamos preparando, este azul que es azul ultramar con un poquito de blanco y un poco de negro. Y aquí es donde va saliendo la parte de la sombra. Esta parte la estoy haciendo con un pincel grueso. Tienes que tener eso en cuenta porque quiero que deje esa huella que deja este pincel de cerda dura. Y aquí, como estaba planteado en la primera fase, esta misma zona que estoy trabajando, que parecía como vegetación, como pueden observar en la foto, no es vegetación. Ahora vamos a buscar un poco de sensación de volumen, que parece como que hay una loma hacia arriba. Pero está cayendo sombra en esa parte y vamos a pintar ese tipo de vegetación fría. Aquí estoy observando bien la parte esta que se llama un plano. Si se fijan los espacios negativos ahí se pueden dar cuenta. Y esto es solo una manera de resolver las cosas. En este próximo curso, que va a ser mucho más profundo, vamos a descubrir qué cosa es un punto focal, entre otras cosas también. Vas a perfeccionar tu técnica en lo que es paisaje. Vamos a seguir cubriendo esta parte de aquí. Fíjense que es un tono distinto. Este tono es un poco más alto. Y lo voy haciendo, fíjense la pincelada que es a favor del volumen. Yo no lo hago tan plano. Tengo que ir buscando volumen mientras voy construyendo los planos. Fíjense que yo no estoy todavía enfocándome en los detalles, en qué hay en esa zona. No, yo estoy primero cubriendo esa zona con ese tipo de tono frío porque hay una diferencia dentro de la sombra. Recuerden que la sombra no tiene casi información. Lo que tiene información es la luz. La luz es lo que cuenta la historia de lo que está pasando en la obra. Y aquí fíjense que estoy dejando que respire un poquitico eso que estaba abajo. La fase esa que dimos, la primera fase, dijo que respire siempre un poquitico porque hay colores cálidos. Y como estamos haciendo esta obra con una gama fría, ese color cálido que está abajo va a hacer que levante un poco los colores de la zona en que estoy trabajando. Y ahí, por supuesto, también tiene participación la imprimación. Es algo muy importante cada vez que uno va a pintar cualquier tipo de cuadro, ya sea paisaje, retrato, bodegón. La imprimación tiene mucha importancia. Lo van a ver también en el próximo curso que vamos a hacer. Aquí estoy interpretando dónde es que van los árboles. Que ahí fíjense que yo no estoy copiando árbol por árbol. Estoy solo planteando dónde van los árboles y qué forma aproximadamente debe tener ese árbol. O sea, es una interpretación. Yo sé que ahí va algo y entonces voy poniendo ese tono con ese color frío que va ahí. Y recuerden que mientras las cosas se alejan más, son más pequeñas, están más desenfocadas, porque así es como se ve en la vida real. Y entonces ese efecto tenemos que llevarlo al lienzo. Fíjense cómo voy interpretando algunas cositas. Pueden ir cambiando de pincel. Si se dan cuenta, yo he cambiado de pincel. Hay pinceles que son un poquito más chiquitos para que cuando vaya a trabajar las partes de atrás no se me desproporcione cuando vaya dando la pincelada. Y todo esto lo estoy haciendo sobre húmedo, si se dan cuenta. Fíjense que primero yo puse los tonos abajo y arriba de eso, sobre húmedo, estoy planteando el lugar donde va esa vegetación fría. Estoy interpretándola porque este tipo de paisaje impresionista, si se dan cuenta que de lejos luce una cosa y cuando te vas acercando ya empieza a perder un poco de sentido. Empiezas a ver manchitas, raspados y ese tipo de cosas. Pero de eso se trata el impresionismo. Es como una ilusión óptica que estamos tratando de con las pinceladas y los efectos engañar al cerebro. El cerebro es el que se encarga de darle sentido a todo cuando vas alejando la vista.
Aquí hay algunos tonos que entra un poquito de luz, pero no es una luz muy intensa, es una luz media y sigue estando en la parte de la sombra, así que hay que respetar ese tono. Vamos a poner un poco más en esta zona de aquí. Si se van fijando, fíjense que yo no repaso tanto la pincelada. Yo pongo la pincelada y voy subiendo o voy bajando en otros lugares para dejar esa irregularidad que tiene la superficie. Y recuerden que esto no es una copia exacta. El trabajo del pintor es tratar de interpretar lo mejor posible esa obra o esta foto de referencia por la que la estamos haciendo. Ya una vez que terminemos por esta fase, la parte esta de la sombra, vamos a ir hacia las partes de las luces y vamos a hacer otros arreglos. Vamos a copiar bien o lo mejor posible la forma. Hay que trabajar un poquitico más ahora aquí, esta parte de la sombra todavía. Hay que realzar las partes que son un poquitico más oscuras. Y aquí ahora en la parte izquierda vamos a hacer este tipo de vegetación, que esta vegetación sigue siendo fría, pero tiene algo más de cálido, así que tenemos que hacerlo casi que raspando. Fíjense que no estoy poniendo casi pigmento. Aquí esta es la mezcla de negro con amarillo ocre y un poquitico de azul para que dé esta sensación fría que tiene la atmósfera y entonces no rompa con todos los colores que tenemos alrededor. Esto es un tipo de interpretación también. Fíjese que estoy casi que raspando, no estoy poniendo casi pintura. Y esto es lo que le va a dar esta sensación de profundidad a la obra. Y va a hacer que balancee mucho mejor. Aquí a lo lejos también se ve algo de vegetación, pero no está bien enfocada. Así que tenemos que hacerla específicamente como lo estamos viendo. Y aquí con este tono que yo estoy haciendo, también tenemos que ir mucho más profundo porque ahora hay tonos que son un poquitico más oscuros. Y tenemos que hacerlo, pero primero tenemos que hacer los tonos medios con eso. A esa misma mezcla que hicimos de amarillo, negro y azul, le echamos un poquitico de blanco para degradar ese tono. Porque ahí entra luz, pero no es tan intensa también. Y entonces eso tenemos que respetarlo. Porque después en esta zona, cuando seque, vamos a dar esa sensación de nieve, de que está cayendo la nieve ahí, lo vamos a lograr. Pero primero tenemos que lograr este paso. Construir esta zona en grandes masas de tonos y sensación de volumen. Vamos a perderle un poco. Fíjense que aquí estoy sacando una que otra luz, pero no lo estoy haciendo muy intenso. Y no podemos abusar tampoco de este efecto. Hay que hacer que balancee lo mejor posible. Ya vean cómo va cambiando un poco el cuadro. Se va a ver la diferencia entre etapa y etapa. Si se fijan, en la primera etapa había bastantes cosas que variaron. Y ahora aquí vamos a ir un poco más profundo. Y ya en la próxima clase, que va a ser la última etapa, el terminado, ya vamos a dar ya retoques y otra serie de cosas que vamos a hacer. Aquí vamos a raspar un poquitico con la espátula para hacer una variación de textura. Que hay un poquitico de pigmento, se quita. Y eso va a hacer que agrade bastante a la obra. Ahora aquí vamos a poner un poco de luz. Fíjense que es el mismo tono que creamos, que tiene esa parte del piso, pero vamos a hacerlo con un poco más de blanco, que no esté muy intenso, para que no rompa, porque no hay luces bastante intensas ahí todavía. Las luces intensas están aisladas y las vamos a hacer encima de esto que estamos trabajando. Esto es solo una variación tonal que debemos tener para seguir armonizando la obra poco a poco. Fíjense aquí, como yo la hago irregularmente y no sobremezclo la pintura. Doy un brochazo, pero trato de no repasarlo tanto. Fíjense cómo lo pongo y lo quito, lo pongo y lo quito. Y ahí vamos valorando. De esto se trata la pintura, de ir poniendo, quitando, valorando por dónde le entra la luz, por dónde le entra la sombra y así sucesivamente. Y comparando mucho. Aquí ya con el pincel que no tiene tanta pintura, voy a tratar de hacer como si fuera un pincel seco. Creo que estoy seguro que sabes a lo que me refiero porque ya hicimos un retrato con pincel seco. Bueno, ahí mismo, sin pigmento, vamos a empezar a restregar esa zona de aquí.
porque esa zona no tiene ese color cálido, tiene ese color frío, y con ese mismo pincel embarrado de ese mismo tono vamos a ir restregando para hacer como un desenfoque en la parte de atrás, porque ya en la próxima fase tenemos que sacar un poco más de contraste en esa parte de atrás para lograr un desenfoque más o menos de esa manera. Fíjense, ahora estoy haciendo lo mismo, pero con un color azul. Es con la misma mezcla de la parte de la sombra. Lo estoy haciendo bien restregado en la parte de atrás. Y los planos estos de la parte de atrás no estoy copiando el plano exacto que tiene, porque como atrás no se debe definir lo que está, debemos hacerlo de esa manera y ir respetando ese mismo patrón. Lo que está desenfocado debemos dejarlo desenfocado. Y un error que cometen todos los principiantes es hacer muchos detalles en los últimos planos. En los últimos planos no se hace detalles. Casi siempre están desenfocados como pasa en la vida real. Y eso tenemos que lograrlo aquí en la obra, que es lo que estamos haciendo poco a poco. De todas maneras, esta fase va a quedar completa ya en esta próxima clase, que es que vamos a dar los toques finales aquí. Seguimos aquí. Ahora vamos a tratar de integrarle estos tonos blancos con estos tonos medio azulados aquí, y es con un pincel grueso, que es el que te permite bien perderlo. Fíjese que estamos perdiendo también los bordes junto con los bordes del cielo, y ese azul del cielo está un poco apagado. En la próxima fase lo que vamos a hacer es subirle un poco la saturación para que combine bien y haya otra diferencia de azules a su alrededor. Aquí hay como un siena también, que vamos a hacerlo bien restregado, pero fíjese que estoy dejando que todavía respire un poco la imprimación que tiene debajo. Esa imprimación que era de un color cálido, para que haya un buen balance en la pintura. Restregamos bien aquí. Es muy importante que empiecen a perder estos bordes aquí. Cuando se van desenfocando, perderlos junto con el mismo color que está atrás, para que no quede tan recortado, que no quede cortante. Eso se le llama suavizar los bordes. Y también ponemos ese color dentro de ese azul también, para armonizar esta zona. De igual manera, allá atrás también vamos a hacer esta sensación de nieve en la próxima fase también, que será el terminado. Vamos a restregar aquí. Esto es bastante suave, con bastante paciencia, e ir limpiando el pincel mientras hacemos esto. Ya cuando se descarga, limpiamos el pincel y seguimos restregándolo. Ahora aquí hay otros planos que salen, que son de grises igual, pero tenemos que ir haciéndolo bien irregular también. Eso no puede quedar liso porque el suelo en esa zona no es liso, tiene sus irregularidades, pero no vamos a copiarla exactamente como está. Lo que vamos a hacer es interpretarla. Vamos a interpretarla y vamos a sacar una que otra luz donde la haya. No podemos inventarnos esta parte porque pierde sentido. Aquí vamos a difuminar un poquitico esta parte donde se mezcla la luz y las puntas de las sombras, para que no quede cortante. Fíjense que lo estoy haciendo en las partes de atrás y hacia adelante. Mientras más cerca está, más cortante debe estar, porque cuando está en los primeros planos es donde mejor se observa, es donde más detalles tienes que ver. Y aquí estoy interpretando una que otra grieta que tenga el suelo o alguna parte de sombra. Fíjense que lo que estoy haciendo es interpretándolo con este pincel de cerda artificial. Está entre un gris bastante azulado, un poco más fuerte que el de la zona de sombra, porque ahí lo que vamos a hacer es crear un punto focal. Uno de los puntos focales más fuertes va a ser en esta parte izquierda, y entonces debe haber el contraste adecuado. Y ahora vamos a sacar un poco de luces un poco más fuertes de las que están ahí. Esto también va a ayudar al contraste en esta zona. Vamos a sacarla por aquí con un pincel de cerda dura para que deje esa huella y quede bastante pictórico. Y bueno, después vamos a valorar si en la otra fase damos una aguada o una veladura localizada en esta parte derecha del cuadro para realzar esos colores fríos y entonces ir un poco más al detalle. Y así vamos a solucionar esta obra impresionista. Vean por aquí, pongo una que otra manchita sin tratar de repasarla tanto.
Recuérdese que todo esto se basa en interpretación. No hay más nada que esto. Y no abusar tanto de esto. Ahora con la espátula empiezo a raspar aquí. Donde mismo puse la pincelada. Empiezo a raspar para crear irregularidades en el suelo. Fíjense bien de cerca cómo luce. Pero de lejos va a dar otra sensación. Que eso es lo que tenemos que lograr. Despertar ese tipo de sensaciones y emociones en el cerebro de la persona que está mirando su obra. Y vamos a observar desde aquí, desde lejos, a ver. Vean cómo se ve la obra así, de este ángulo. Y mientras más te vayas alejando, mucho mejor se va a ver. Aquí les voy a dejar un adelanto de lo que va a pasar en esta última fase. No te la puedes perder porque es la fase final donde vamos a dar detalles y te tengo una buena noticia también.